Entonces, antes de que nosotros definamos el tipo de iluminación que vamos a trabajar, es importante que hayamos definido cuál es el tipo de juego que nosotros vamos a implementar. Entonces, para hacer el manejo de este tipo de juegos, nosotros debimos haber pasado por una etapa de planeación, tanto así como una etapa de desarrollo. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que ya pasamos por estas etapas? Planeación, podríamos decir que sí, desarrollo a lo que vamos, ¿no? Sí, El el desa desarrollo en lo que estamos. Exactamente, el desarrollo es en lo que vamos, pero ese proceso de planeación es el que nos permite realizar la estructuración. ¿Y qué pasa con respecto a estos dos ejes centrales? Si ustedes se fijan, un icono en el centro que lo que nos está diciendo es que es un proceso de iteración. Por más de que nosotros ya hayamos planeado X cosa, puede que en el proceso de desarrollo o de implementación, esa X cosa de la cual nosotros estamos hablando haya tenido un proceso de variación. ¿Por qué un proceso de variación? Porque es que la versión de Unity que yo estoy trabajando no funciona, o simplemente porque cambiaron las necesidades de mis usuarios finales, o por ejemplo, ¿qué más cosas se les ocurren a ustedes? Ya que en caso de que cambie como algo así, ¿Un qué? Se escuchó un poquito mal. un nivel o algo así, aplicar ¿Un nivel, dijiste? en el mapa, sí. Ok, cambios en la distribución del mapa. ¿Eso es lo que hablas? Exactamente, o sea, como diseño de mapa puede pasar, ya yo. Exactamente, eso es muy cierto. ¿Quién más? ¿Quién me dice algo más que pueda pasar que me lleve de nuevo a planear? O sea, haya podido conseguir la licencia, esa área del grupo de Valentina. Listo, la licencia. ¿Qué pasó en el equipo de Valentina? Así que lo dije porque pues como que tiene con, no sabe, ¿licencia qué? Que No, profe, era un chiste, muchachos. Lo que nosotros ahorita estamos notando es que, pues, por los problemas que se nos ha estado presentando con lo de los controles, pues esto nos ha llevado a pensar en, no sé, buscar alguna otra implementación para que se mueva de manera diferente el personaje. Ok, listo. Y eso los llevó de nuevo a la etapa de planeación. En el equipo de Juan David Narváez, ¿qué ha pasado? ¿Les ha tocado iterar entre ese proceso que ya planearon versus lo que están desarrollando? Sí, aunque pues, la planeación siempre se ha mantenido estable, que ahorita estamos viendo es con qué tipo de recursos estamos contando y pues que ya empezar a desarrollarlo. Listo. Entonces, si ustedes se fijan en esa planeación, entonces nosotros encontramos el Game Document Design, que ahí me quedó mal escrito, y en la parte del desarrollo ya encontramos todos los parámetros o los elementos correspondientes que tienen que ver con los diseños de nivel, con los modelos de los personajes o de los elementos implícitos dentro del mundo, con respecto a la programación y un factor nuevo que es el que van a trabajar, que es el proceso de iluminación a nivel interno. ¿Qué cosas necesitamos tener presentes para este proceso? Entonces, haber definido a nivel interno de ese documento de diseño ya cada una de estas cosas, de estos elementos previamente establecidos, que me van a permitir llevar a hacer un manejo de iluminaciones correspondientes con la temática que yo quiero transmitir con el mismo. Y ese proceso va desde cómo se relacionan los modelos simples, así como nosotros los estamos viendo aquí, modelos sin ningún tipo de texturizado, pero que se les puede hacer un manejo de textura o de material que me permita asimismo la incidencia de la luz y por lo tanto ese manejo de la luz me permita tener una reflexión distinta con respecto a las texturas aplicadas. Cuando ustedes veían el curso de 3D y esto, ¿recuerdan que existían distintos tipos de textura que podían ser manejados?
Es decir, que no muchas veces se hacía lo que era el proceso de creación de geometría para, por ejemplo, generar deformidades en el rostro del personaje. Hago referencia a una cicatriz, por ejemplo, sino que ese proceso era realizado por medio del texturizado y cómo tenía incidencia la luz sobre dicho personaje. ¿Recuerdan algunos de los tipos de material que son aplicados para ese proceso de texturizado? Yo creo que no había uno que era como en opaco, el otro que era como transparente, con reflejo, no sé qué era, ¿no? Sí, pero ¿recuerdan los nombres técnicos? Hay uno que llamó Fun, pues en Climax, no sé, El foam material. es el único, recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? El estándar material. El estándar material, ajá. ¿Qué más? ¿Quién me dice otro? Que solamente usamos el estándar porque es que la profesora de esa materia no nos dejaba usar otro tipo de textura. ¿No había uno que se llamaba como font o algo así? Ajá. Uy, Sebastián. ¿Map contaba? ¿Recuerdan estos que yo les expliqué alguna vez? ¿Recuerdan, ¿Recuerdan que era el bump map y el normal map? No. No creo que eso no lo vimos. Ni idea. A ver, ¿quién investiga y me dice qué son? Si hay alguno investigando, recuerden que no los puedo ver y no puedo saber si sí están investigando o no. Yo lo haría, profe, pero tengo el computador con el procesador antiguo. El computador. El boom Ajá. creo que, si mal no recuerdo, es para darle profundidad a ciertas texturas que necesiten, digamos en una pared de ladrillo para darle profundidad a las grietas. Correcto. Por ejemplo, también, pero el normal si no me acuerdo. El normal map no recuerda, listo. Eso que dice Andrés es muy cierto. El bump map es el que me permite hacer relieves dependiendo de cómo haga el mapeo de la textura. Entonces, si son unas zonas muy blancas, hace manejo en escala de grises, perdón, y si son zonas muy blancas, entonces, ¿qué va a pasar? Y si son zonas negras, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es lo que va a pasar. Nosotros vamos a tener una textura específica en la cual 255 es ¿qué? ¿Qué color es 255? Blanco. ¿No? Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el color blanco va a ser ¿qué? Las salientes. Exactamente, va a ser la geometría que va a ser ilusión, porque no es geometría que realmente esté afuera, sino que es un proceso de ilusión de exteriorizar el material. Entonces ahí tenemos con 255 nosotros creamos ese efecto. Los colores que están menores, que están entre un rango de 128 a 200 y pico, son los colores que están más que todo en grises, ustedes lo pueden ver aquí, y estos colores de aquí son neutros frente a geometría frente a simulación de geometría, ya sea que salga o que entre. Entonces, esta geometría de aquí, ¿qué va a hacer? Pues no nos va a producir nada. Y cuando los colores son menores a 128, ¿qué va a pasar? Pues es una hendidura, ¿no? Exactamente, es el que nos va a hacer como el efecto de profundidad. La profundidad, es decir, lo que entra versus lo que está saliendo, es lo que nos va a permitir generar ese efecto. Y el RGB, o sea, el normal map, es un mapeo que se hace
con respecto no a escala de grises o una matriz a un sentido en escala de grises, sino por el contrario a una matriz en sentido del color. Entonces él va a responder frente a esas geometrías salientes o entrantes dependiendo de su matriz RGB, que recordémoslo, pues ustedes ya lo saben, son el rojo, el verde y el azul. Y aquí entonces cada uno de estos canales de color va a tener asimismo una reacción frente al proceso que se utiliza. Y ese proceso de reacción va a hacer que los rojos van a hacer el relieve de proyección de sombra, que los verdes van a hacer el cómo se refleja esa luz desde una vista superior, desde una vista top. Por ejemplo, si yo tengo un point light, pues cómo esa luz me refleja dependiendo de yo donde la ubique, si yo hago aplicación de este tipo de mapas de textura. Y la B es cómo la sombra se genera dependiendo de dónde está ubicada la cámara. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? Profe, ese RGB que está abajo se aplica después del blanco y negro, por decirlo así. Sí, se pueden aplicar juntos, sí. Pero independientes también funcionaría el RGB. Correcto, sí. Porque es que mi apreciación es que el RGB marca más como las profundidades que el BOM. Dependiendo de cómo son las proyecciones y las fuentes de luz, porque lo que hace es un manejo de sombras basado en cómo recibe los canales de luz. El RGB sale mucho donde renderiza, ¿no? Las dos. Exactamente. Okay. ¿Listo? ¿Tienes ahí alguna otra pregunta? ¿Ninguna? De pronto no les genera curiosidad, bueno, y ese mapa y esos colores RGB, ¿cómo será que lo hago? ¿No se les ocurre esa? No, se entrecortó, no te entendí. Que si no se preguntan cómo puedo generar ese tipo de gráficos, o sea, por ejemplo, ese RGB, ¿cómo lo genero? ¿Cómo puedo generar yo ese gráfico de RGB? ¿Ahí me pueden escuchar bien? Sí, pues esa es una buena pregunta. ¿Se preguntarían eso o no se lo preguntarían? Yo me preguntaría cuándo será que la profesora nos enseña ese tema. Ah, en la diapositiva siguiente. Y aquí mismo. Entonces aquí, por ejemplo, para hacer el manejo con las normales, entonces aquí yo les coloco un ejemplo del mismo y cómo se puede hacer el manejo y la configuración en el Photoshop para hacer ese proceso de configuración. Entonces, por ejemplo, acá están los mapas normales. Yo no sé si ahí me pueden escuchar bien entrecortados, sino que mi perrita está ladrando. Permítanme en un momento. ¡Fluffy! ¡Floppy! Al parecer ya se está calmando, pero... Ay, quedó grabado cuando la llamé. O sea, que cuando escuchen este video van a escucharme llamando a mi perrita. Paréntesis ahí, cierro los paréntesis de la intervención. Pero entonces acá van a estar los conceptos básicos de cómo aprender a manejar este tipo de mapas de textura y cómo lo pueden, pues cómo los pueden generar, cómo los pueden obtener, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Aquí lo encuentran referenciado, aquí yo se los coloco. Este link de por aquí es es una herramienta que les permite exportar, por ejemplo, los que tienen pues tarjetas gráficas bien, no tienen que ser las máximas, pero sí hay algunas que les permiten generar ese tipo de gráficos para lograr un proceso de texturizado mucho más realista, pero pues para hacer estos procesos necesitan ciertos requerimientos del sistema para llevarlo a cabo. Y por último, entonces les referencio qué son esas normales y cómo se pueden utilizar en el texturizado 3D
para que hagan la revisión de esa documentación que les estoy colocando allí. Permítanme, yo voy cerrando que no sé por qué mi internet está tan lento. Allí pueden escucharme bien. Sí, pero no veo una pantalla. No, no pueden verla. No. Ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, claro. No, muchachos, mi internet está súper mal. La verdad es que sí. Va a mandarle la diapositiva. Tiene un nombre un poquito extraño, pero bueno, por lo menos ahí esas sí se están viendo. Entonces miremos por acá. Ahí salen las diapositivas. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Cuál es el ejercicio que yo les proponía? Y para enseñarles, qué es lo que me dice Sebastián, para mostrarles, por ejemplo, cómo se hacen este tipo de aplicaciones por una parte en el 3D Max, y ya les voy a mostrar ese tipo de texturizados, cómo lo pueden lograr por medio de Unity. ¿Hasta ahí me pueden escuchar todos bien? Profe, Sí. Claro que sí, dime. una pregunta, es que hace poco vi que estaban utilizando para la boca y para los ojos como una especie de textura y se movía por sí solo. Esto como para los animes. Entonces no hacían como el modelo general de los ojos y el movimiento de los labios, o sea, no animaban esa parte desde la malla, sino que la textura ya venía con la animación incorporada. Entonces no sé si eso es posible o hay algo más ahí por debajo. Que sería interesante que me dieras el dato y yo lo investigo, realmente no tengo la respuesta, pero una forma que yo, como se haría, o como yo les podría decir que se haría, ¿recuerdan cuando hicimos el ejercicio de la araña? De que caminaba y se subía al personaje, en ese caso me acuerdo mucho de la animación del soldado de Juan David, que hacíamos uso, ¿ya recuerdan cómo se llamaba eso que usábamos? Esas cajitas que nos permitían agarrar las paticas y moverlas, ¿recuerdan cómo se llamaba eso? ¿El esqueleto o qué? No, las cajitas que salían como transparentes. Profe, lo tengo en la punta de la lengua. Ahí se las dejo de tarea. Con ese tipo Pensé que se moviera como toda la pierna, ¿verdad? ¿No eran los Ica Solvers? Exactamente, con los IK Eso. Solvers y con los constraints, nosotros podemos generar esos cubos hacia donde hacemos un look at, es decir, hacia donde él siempre esté mirando, y por medio de ese tipo de cosas podemos hacer el proceso de animación individual de los ojos del personaje, pero por textura no te lo sabría decir. Lo que sí te podría decir es por el manejo de los constraints y posiblemente con el manejo de los IK solvers el movimiento de los ojos. Y hay otra forma, qué pena, permite un momento, que se llaman los morphers, de los morphers en 3D Max. Y los morphers son aquellos que me permiten hacer transformaciones en el rostro de movimientos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo no sé si alguna vez ustedes habían visto algo parecido con esto. Ah, bueno, el AI lo que va a hacer es una transformación del rostro. Permítanme, Morpher 3D Max Face Animation. Los morphers son estos. Entonces son las transformaciones que hace el rostro. Yo no sé, yo creo que a ustedes se les debe ver muy lento. Voy a mandarles el link para que lo revisen ahí un momento y lo puedan revisar allí. Es este de ahí. Me confirman si les llegó el link. Sí, profe.
Listo, entonces si ustedes se fijan, él acá lo que hace es un proceso de animación de los rostros y son deformaciones que se hacen sobre el mismo para realizar el proceso de como animación de estados de ánimo del personaje. Entonces que si está triste, que si está feliz, que si baja los ojitos, o que si abre la boca, que si se enoja, entonces en la parte de acá de la frente se le anima ese pedacito de allí y eso se hace con, no recuerdo el nombre concreto, sino que aquí no tengo 3D Max y lo veo, me acuerdo, que es un pincelito que me permite como seleccionar el vértice y alrededor de ese vértice se me generan como otros vértices con una gama de color, como cuando hacíamos los skins del personaje que nos salía con rojo, con amarillo, con azul, algo parecido sale con ese manejo de vértices en la malla. Entonces, pues es interesante que también lo revisen ahí. Para esta práctica de los materiales, ya sé por qué no lo veían, porque se los explico aquí. Para esa práctica con estos materiales del bump y del normal map, entonces aquí yo les colocaba el ejemplo de la caja, que es la misma que creo que aparece en el video que ahorita les referencié en la diapositiva. Ahí ya les envié la diapositiva por si las quieren ir mirando. En esa parte de acá tenemos un diffuse color y este diffuse color pues es el mapa normal, ese que nosotros tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es aplicar otro tipo de mapa que es el bump. Y este mapa bump, nosotros tenemos un porcentaje de incidencia que es como si estuviéramos trabajando por las capas de Photoshop, donde nosotros le colocamos o al 100% transparente o 0% de transparencia. Yo realmente no entiendo muy bien eso de no sé si estoy en lo correcto decirles que al 100 es 100% transparente y al 0 es cero transparencia, de pronto es al contrario, no les aseguro que sea así. Para mí eso es muy relativo y no lo entiendo muy bien del todo, pero lo que sí sé y les puedo explicar es que este porcentaje de acá en 3D Max, entre menor sea el grado, pues menor es el grado de existencia o de prevalencia o de, sí, o sea, la cantidad de incidencia que tiene sobre el elemento. Entonces lo que nosotros hacemos es presionar la M, aplicamos un Standard Material y sobre ese Standard Material hacemos la activación de un Diffuse Color sobre el cual vamos a aplicar un Bump Map y aquí pues como ejemplo yo le coloco 30, pero pues eso podría variar. ¿Qué pasa entonces cuando agregamos este mapa? Entonces ustedes van a ver aquí que sale la textura referenciada y la diferenciación puntual que se hace, sino que yo no sé si ustedes lo alcancen a ver muy bien, es una especie de efecto de profundidad y de incrementación de sombras. No sé si alcanzan a diferenciar, digamos, este pedazo de acá versus este pedazo o los efectos de profundidad que se generan son muy mínimos, por lo que yo le tenía 30, bueno, y aquí lo apagué, creo, pero pues ahí está el efecto para que ustedes lo tengan presente. ¿Sí me hago entender hasta ahí o tienen alguna pregunta? ¿Todos hasta allí? ¿Todos siguen ahí o ya todos fueron a desayunar? Fueron a desayunar con Alejandro. Carlos, Eduardo, Juan. La alimentación es importante. Carlos, Eduardo, ¿quién es? Ah, ese debe ser Sebastián. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Aquí estoy. Aquí resignado al ver que todo es en 3D, ¿Qué todos en qué? 3D Max. Ah, no, por lo que es el software de manejo, pues que tenemos, que trabajamos ahí. Entonces, pero bueno, en general han entendido hasta allí. ¿Hay algo que necesitan que les vuelva a explicar o a mostrar o hasta ahí todo va súper? Pero joven, ¿estás grabando? En muchas ocasiones no estoy viendo tu pantalla. Sí, yo estoy grabando, pero les decía que quedó grabado cuando grité a Fluffy para que dejara de ladrar y que por eso hacía el corto comercial.
pero sí, estoy grabando, Camilo. Eso básicamente por esa parte del bump, y aquí lo que hago es mostrarles cómo se ve con el normal bump y con el bitmap. No sé si alcanzan a ver, aquí sí se nota muchísimo cómo él hace el manejo de profundidad de color en tonos distintos, me refiero en tonos distintos con la marcación que hacen los bordes versus la que tenemos referenciada en este lado de acá. Si notan la diferencia, si pueden ver mi pantalla. Sí, estaba brutal. Y aquí únicamente nosotros ese proceso del bump, del normal, lo vamos a poder ver referenciado en el momento en el cual nosotros por acá en el 3D Max le decimos renderizar. Únicamente cuando rendericemos es cuando vamos a poder ver los efectos correspondientes. Si ustedes se fijan aquí, tenemos una imagen plana. ¿Sí? No le voy a hacer zoom porque se pixela. Tenemos una imagen plana versus, fíjense que aquí con el bump map, que es el mapa de escala de grises, ya se empieza a generar un poco el colocarse como currugoso la superficie. Y por otra parte encontramos el normal, sino que aquí creo que ya le había subido mucho el porcentaje, pero aquí si ustedes se fijan se ve muy enmarcado lo que vienen a ser los bordes correspondientes con el cubo. ¿Sí lo alcanzan a ver? O si no, lo pueden ver en las diapositivas que yo ya se las compartí. Profe, Claro, dime. cierto que el normal depende mucho de la iluminación que hay en la escena, ¿sí? ¿Verdad? Sí, por eso es que nosotros... El boom es más, como, más utilizable, más rápido por eso. Exactamente, porque recuerden que el mapa... Pero el normal, sí, sigue así. No, termina. Pero el normal va a exigir mucho más máquina en el momento de renderizar una escena grande. Correcto, Andrés. ¿Alguno sabe por qué o alguno se imagina esa razón del por qué? Tiene Imagino mucho más detalle. que es porque necesita calcular también la incidencia de la luz, de dónde viene, qué se reflejado y todo eso, ¿no? Desde cada, ¿qué? Desde cada... ¿Qué? Desde cada canal RGB. Eso. ¿Y cómo podemos entonces, por ejemplo, nosotros hacer ese manejo de las luces? Entonces me voy a ir por acá. Ahí todos siguen viendo mi pantalla. Me escucho bien entrecortada. Hasta el momento bien. Cada rato, yo te contaba. De vez en cuando. Ya no puedo ver pantalla. ¿Ya no pueden verla? Qué raro, Camilo. Camilo, a mí también me pasaba reiniciar la página y ya está. El Importante. ingeniero reinicie. Permítame que se les está cargando, entonces se traba un poquito. Pasos de ahora fundamentales que les recomiendo que hagan. No quiere decir que eso sea lo que sí o sí siempre tengan que hacer, pero algo que yo les recomiendo es que siempre que vayan a arrancar con el manejo o el trabajo de alguno de los proyectos, es que siempre tengan activa su sección del Unity. Es decir, que siempre estén con el login de su cuenta tatata.cali@gmail.com o francisco.sierra@gmail.com, o sea, siempre con la cuenta que ustedes se registraron ahí en el Unity. Correcto, esperemos a ver a que me termine a mí de compilar, que les quiero mostrar algo a nivel interno de los materiales. ¿Ya terminaron de colocar las casitas? Sí, profe. Con ese fondo. ¿Con cuál? Fondo X que encontré por ahí del Skyward. Bueno, entonces eso es lo que él siempre nos va a cargar, pero algo muy importante es que ustedes, lo más recomendable es que siempre aquí estén logueados. O sea, fíjense que su cuenta siempre esté aquí activa
para que él siempre les tenga sincronizado ese proceso de aplicaciones que ustedes están manejando y puedan llevar un historial de las cosas que ustedes están haciendo. Entonces aquí ustedes van a poder encontrar siempre su información correspondiente con respecto al nombre, el username, el correo electrónico que ustedes están manejando. Ojalá no estén utilizando Yahoo para que les coja. Hay algunas veces que como que manda las cosas por el spam, no sé. Entonces hagan el manejo de las cuentas, la ubicación, la zona horaria, los factores pues de seguridad correspondientes. Y por acá ustedes van a encontrar algo que son todos los proyectos que han trabajado, que están trabajando, y él les va a permitir cómo llevar ese control de lo que ustedes llevan. Por acá les está sugiriendo, y algo que revisaba ayer para la clase de hoy, para la temática de la clase de hoy, es que Unity está dando 3 meses de Unity académico. Entonces ahorita les muestro esa parte. Y otra cosa que pueden hacer por este Unity Dashboard es, esperemos a que nos cargue, es activar pues a futuro todo lo que tiene que ver con la parte de financiación y ¿es que está? O sea, así de seleccionar sus proyectos, primer juego, Money Project, lo que sea, y activar el factor financiero sobre sus proyectos y generar ingresos con la publicidad que les permite pues tener el Unity Ads, que es por medio de la monetización. Entonces quería más o menos que vieran esta parte del panel. No voy a salirme de aquí porque si no creo que me saca el login que tengo en el software, pero lo más importante aquí en este punto es que pues por lo general algo que yo les recomiendo es que estén logueados en su cuenta de Unity siempre que vayan a hacer algún tipo de trabajo. Otra cosa por acá es que cuando vayan a hacer el manejo de estos materiales, entonces le coloquen, por ejemplo, acá, y si ustedes se fijan acá, ¿qué va a salir? Entonces les va a salir algo muy parecido con lo que nosotros tenemos en el 3D Max, que es los tipos de material. Fíjense que por acá nos sale un skybox, que es lo que hablábamos ahorita, ya sea de 6 lados, un cube map, un panorámico o un tipo de gráfico procedural, que ya les voy a explicar más o menos eso que es. Eso ya lo habían visto antes, lo de procedural. Y acá vamos a ver otro tipo de formas en las cuales él va a renderizar ese objeto, ya sea un objeto opaco, un objeto transparente y así sucesivamente. Y por acá vamos a encontrar otros tipos, entre ellos, si ustedes se fijan, encontramos el normal map, que es el que nos va a permitir ejercer ese tipo de efectos a nivel interno del proceso pues de texturizado que ustedes están haciendo. Y de hecho, aparte de aplicar los principales, que es a lo que hace referencia con el main, hacer aplicaciones de mapas secundarios. Entonces, si ustedes se fijan, algo muy parecido pueden hacer aquí en esta sección versus lo que nosotros manejamos por acá del Unity con los tipos de material. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente los que figuran acá son las posibilidades que nosotros tenemos acá de hacer configuración de materiales. Pero para eso entonces nosotros tenemos que ser conscientes cuáles son ese tipo de materiales o de cosas que nosotros tenemos que configurar. Si ustedes se fijan en el entorno 3D, nosotros podemos llevar a cabo el proceso de activación o desactivación de las luces, y en este caso no tiene mucha incidencia porque no tenemos múltiples focos de iluminación. Es decir, no hay algo que nos incida con tanto pues con un factor determinante sobre lo que nosotros tenemos aquí establecido, porque es una luz de el Global Illumination, que es la luz, la incidencia de la luz en todo el entorno en general. Pero nosotros podemos hacer creación de otro tipo de luces como las que nosotros vemos aquí, que me ayuda con la lectura y la identificación de esos que tenemos. Pues no sé si lo estás poniendo, pero no sé. ¿No pueden ver nada? Yo veo, me quedé. Yo sí veo. Yo sí veo todo. No, eso sí es muy triste. Todo lo que le he dado clic por todas partes va a volver a compartirles.
Mm, no, video, no es, ¿cómo es que es? En Screen. Screens. Me dicen cuando puedan volver a ver mi pantalla. Cuando no puedan ver la pantalla, díganme, profe, no podemos ver la pantalla. Es que a veces no quiere congelar, ¿Cómo? que a veces se congela, se queda como pegado. Yo no me No, yo no sé por qué mi internet está tan malo. Ayer estuve desde las 3 de la tarde hasta las 10:20 de la noche que terminé de hacer unas cosas porque terminaba clase a las 9:30 y el video de 50 minutos de computación gráfica no me subía a YouTube. Estuve como 1000 horas subiendo y lo peor es que cuando él termina de subir sale como una pantalla de procesando y se quedó ahí en esa pantalla de procesando y tampoco subió y me tocó cancelarlo después de como 1000 horas de haber estado tratando de subirlo. Yo no No, pero sé, es que YouTube no ha parado, profe. no, pero eso fue tan triste. Esa mañana me tocó volverlo a subir y ya subió. Ojalá con este video no me cueste tanto trabajo porque, uy, ayer 3 4 5 6 7 8 9 10 7 horas subiendo ese video, no, fue demasiado. Bueno, entonces por acá, dejando atrás esa pausa comercial que acabo de hacer, vamos a encontrar que podemos hacer un manejo de las luces. Ahí ya pueden ver la pantalla. Sí. Voy a mover entonces la pantalla un poco más lento para que no se pierdan en lo que les estoy diciendo. Si ven que algo que les estoy diciendo no coincide con lo que están viendo en mi pantalla, me dicen y yo vuelvo a compartir. Bueno, asumiré eso como un sí. Vale, profe, vale. Entonces ahora que encontramos las luces, las cuales van a tener la incidencia sobre el todo. Y por acá creo que Juan David me iba a ayudar leyendo los tipos que podíamos construir de las luces, que son las luces cuáles. será LED, spotlight, media light, reflection probe, light probe. Ya tenemos claro que conocen la directional, la point, la spotlight, pero quién sabe qué es un reflection probe y un light probe group. ¿Qué significa pro? Ajá, exactamente, que busquen ahí. Profe, el de reflexión no hace como lo mismo que cuando se refleja la luz como en un espejo o en el agua. Eso es algo parecido. ¿Qué más se encuentran con respecto a eso? ¿Quién más me puede decir? Según vi aquí es como la onda o el alcance de la reflexión. La onda o el alcance de qué? La reflexión de la luz, o sea, como cuando choca y se vuelve y eso. El Es alcance vuelve. exactamente, nosotros ahí determinamos las áreas hasta dónde o hasta qué punto nosotros vamos a hacer reflexión sobre los objetos. Es decir, es como si yo determinara un cuadrito, un cuadro, en el cual si se encuentra en tanta área, entonces asimismo él va a tener incidencia de los objetos. Eso es algo que vamos a ver prácticamente de forma práctica un poco más adelante. Por ahora seguimos con la parte teórica. Entonces tenemos los point lights, que son los rangos, tenemos el spotlight, que es referente a los ángulos y al rango, como las linternas, los faros, los coches y la simulación de los rangos. Esto ya lo veíamos alguna vez en otro momento. Las luces que son de tipo direccional y los puntos de área de luz. Y por acá, entonces cuando nosotros vemos la referencia, ¿cómo podemos hacer la configuración? Esas configuraciones ya tienen que ver con algo un poco parecido a lo que nos preguntaba Alejandro, no directamente, pero que él transmitía en la sustentación que tuvieron hace 8 días,
que era con respecto a cómo hacer el proceso de mejora de los elementos o del renderizado que nosotros tenemos todo el tiempo en el mundo. Eso no era lo que él expresaba literalmente, pero es como yo lo recibí, o sea, cómo hacer ese proceso de mejora, que era lo que él hablaba de la calidad con los cuales sale y con respecto a cómo optimizar ese proceso de carga del mundo en el proyecto. Y entre esas cosas entonces incide un proceso de configuración a nivel interno del renderizado y entre el renderizado entra como un factor determinante de esa optimización el proceso de configuración de las luces. Entonces, si ustedes se fijan en esta etapa de aquí, donde nosotros vemos el skybox, nosotros estamos haciendo, ¿cómo llegamos a estas luces a nivel general? Entonces nos vamos a la ventana, nos vamos al renderizado y nos vamos a las configuraciones de luz. Y en estas configuraciones de luz, entonces vamos a encontrar un material de Skybox, que es el que él actualmente está utilizando. Discúlpeme, todo el mundo como que me ha llamado. Y por acá entonces nosotros podemos cambiar ese tipo de materiales con respecto al Skybox pues que vamos a manejar. Permítame, yo vuelvo a apagar el teléfono, ahí ya lo apagué. Y por acá entonces nosotros podemos hacer manejo del recurso que vamos a utilizar, de la intensidad con la cual vamos a hacer el manejo y tenemos algo llamado las resoluciones que él va a manejar para ese proceso de optimización. Y tenemos las dos partes que yo les decía, las iluminaciones en tiempo real, que son las iluminaciones globales, es decir, todo el tiempo estoy haciendo proceso de cálculo de luces. Entonces cuando ustedes le dan play en su proyecto, ven que por acá abajito sale como una barra cargando. ¿A cuánto les ha salido esa barra? ¿Dónde, profe? Por acá abajito sale como una barrita cargando unos elementos. Permítame, yo miro. No, ¿Nunca les ha salido? a mí no. La verdad no vi, profe. Perdóneme, profe. Vamos a ver si acá por acá me sale. Creemos un plano 3D, un plano, vamos a ver si él ahí lo calcula. Bueno, no lo calculo. Vamos a irnos al window. Vamos a irnos a rendering y vamos a irnos a light settings. Y por acá nosotros tenemos entonces, si ustedes se fijan, lo que yo les estaba hablando, el Real Illumination, pero por ejemplo por el contrario acá tengo el Baked Global Illumination. ¿Qué quiere decir el Baked Global Illumination? Quiere decir que en ese momento fíjense que nosotros almacenado como mapas previamente, por decirlo de una manera, quemados, tenemos 0 de almacenamiento, es decir, no los hemos generado todavía. Y acá yo lo tengo como auto-generate, es decir, que se nos va a generar de forma automática cada vez que nosotros damos play, pero como no tenemos un manejo de luces múltiple, por eso él en ese momento no está ejerciendo el proceso de renderizado como tal en el mapa, a diferencia de, miren la incidencia que él hace cuando contiene luz. ¿Sí ven lo que pasa cuando yo activo la incidencia de esta luz? Eso es básicamente lo que quiero que vean hasta este punto. Y por acá entonces vamos a encontrar eso a nivel general de la escena. Estos que son los mapas, una vez nosotros los generemos por acá van a salir unas miniaturas junto con la parte del Baked Illumination. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Real time, como su nombre lo dice, todo el tiempo calculo. El Baked es que generó como una especie de texturas sobre las cuales pues ya él tiene previamente como quemadas las formas en las cuales él va a mostrar los elementos correspondientes. Y este auto-generate pues es el que me hace un proceso de cálculo constante con respecto a las luces que estoy manejando. ¿Me entienden hasta ahí o es un poco raro lo que digo? Ve, profe, cuando te sale el cuadro de escena, real time y el Baker, yo me meto por lo menos aquí en real time, pero no me sale nada.
Tienen que haber más elementos creados y sobre todo tienen que estar generados estos elementos como estáticos. Cuando yo, por ejemplo, genero que mi plano es estático, cuando un elemento, eso es una clave que existe pues sobre el proceso de renderizado y optimización y es hacer el manejo, por ejemplo, de esto que tenemos aquí. Miren que, por ejemplo, ¿qué? Las sombras las tenemos previamente activadas y si yo, por ejemplo, vamos a bajar esto por acá y selecciono mi cubo y también lo coloco estático. ¿Y por qué digo que lo coloco estático? Ah, pues porque esos elementos de ahí nunca se van a mover, nunca se van a regenerar, a generar nuevamente, por decirlo de alguna manera. Cambiemos esto en el Real Illumination. Permítame en un momento. Entonces aquí lo que hace es, fíjense, como ya coloqué los elementos sólidos, él ahí lo que hace es un precálculo de cómo se verán las luces. Entonces el que me generó ahí, entonces si ustedes se fijan, él genera ahí como una especie de quemado de sombra con respecto al mapa que yo acabo de generar y una vez yo vuelva a reproducir esa escena, él ya va a tener como referente este mapa previamente realizado. Y por acá, entonces en el Baked Light Maps nos van a salir este tipo de cosas que son ya los mapas previamente definidos o previamente establecidos. Si ustedes se fijan, entonces, ¿cómo nos van a salir estos mapas de aquí? Nos van a salir con el cálculo acá de sombras previamente determinado. Si se fijan aquí, en el cálculo de las luces, o se les ve un poco trabada la pantalla. Entonces, Baked lo que hace es que, no importa si uno mueve, pues ahí que me dice la figura, va a saber dónde va a quedar la luz. Claro, porque como yo ya le dije que este objeto era un objeto previamente, o sea, era un objeto estático, es decir, que cuando yo doy play en el mundo, este objeto no va a estar, digamos, previamente en ejecución. Permítame en un momento, yo lo muevo por acá. Miren que ahí él sale, yo soy un elemento estático. ¿Por qué me vas a mover si yo soy un edificio, por ejemplo? Si yo soy un edificio y él no tiene que hacer ese proceso de interacción, entonces pues simplemente no me mueva porque yo no me voy a recalcular porque fíjese que usted aquí ya me calculó. Eso es básicamente lo que hace entender este tipo de elementos estáticos. Lo mismo que, por ejemplo, si yo fuera a mover este suelo, el suelo del mundo nunca va a variar dependiendo de la mecánica que ustedes tengan definida, pero esa es la parte como tal estática que tenemos previamente configurada. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, claro, dime. Cuando yo cojo y lo pongo como estático y lo renderizo, esa cosa que dice abajo, Baked, ETA y ese, como ese conteo que tiene ahí, eso es lo que decías al principio. Exactamente, entonces cuando usted ya tienen un montón de cosas allí cargadas, es cuando usted llega y le dice generar luces y usted va a ver una película y eso ahí le sigue construyendo las luces. Pero ese proceso que tarda tanto tiempo, al finalizar la etapa, le va a permitir que cuando usted le dé play y cuando usted vea las estadísticas de acá del juego, vea un proceso de optimización de lo que ustedes tienen aquí previamente definido. ¿Por qué? Pues porque el juego les va a correr no, les va a correr drásticamente mucho más rápido. ¿Listo? ¿Tiene alguna otra pregunta hasta allí? Cuando termine ese conteo, entonces ya me aparece ese Ya, coso que vos mostraste. ya te aparecen las luces, exactamente. Ah, listo, Acá, listo, pero aquí, y van a ver cómo es el proceso de mejora a nivel interno de de las estadísticas, perdón. Ahí me embolaté un poco. listo, pero Y por otra parte encontramos esas dos configuraciones, que son las configuraciones de espacio lineal versus las configuraciones de espacio gamma. ¿Quién investiga eso y me dice eso qué es y cómo se configura y se establece en Unity? ¿Qué será eso de gamma versus el linear space? Yo diría que es como suavizado, ¿no? Que está más como un smooth en cuanto a la sombreada y el lineal es generar algo, una solidificación de la sombra.
Ok, exactamente. A simple vista, nosotros ya podemos saber que es un proceso de suavizado, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Quién investiga y me dice cuál de esos dos será más óptimo de trabajar dependiendo qué? Hasta el wifi no me las sé. Y las más caras están allá en una bolsita. ¿Correcto? Yo veo. Espérate, un momentico, yo voy. Pero, dame un segundo y yo ya voy, ¿sí? ¿Cómo van hasta ahí, muchachos? Pues, profe, aquí yo encontré que el lineal es como la información de contexto sobre el espacio de color. Ajá. Y aquí en gamma dice que es sobre las texturas. Sobre las texturas. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? ¿Qué me puede decir? No vuelta a escuchar ni a Carlos, ni a Eduardo, ni a Sebastián, ni a Valentina, ni a Alejandro. ¿Cómo van? ¿Sí siguen ahí o qué? Sí, profe, aquí. Bueno, y entonces sí han podido ver hasta allí, ¿o qué? ¿Les parece que voy muy rápido o que está bien? No, para mí está bien. ¿Y los otros? Los otros nos dejaron. Nos dejó Jessica, nos dejó Sebastián, nos dejó Sierra. Pero mira que aquí sí le tengo una página, dice que lineal lo que hace es que los valores son como proporcionalmente es con respecto a la intensidad, o sea, son exactos los números, o sea, la suma de los números es como exacta. En cambio, el gamma como que va cogiendo es como grupos para que también se ven con esa imagen. Ok, listo. Si ustedes se fijan, y eso es netamente dependiendo del juego, ustedes van a poder hacer ese cambio de color. O sea, por más de que ustedes aquí en este punto, digamos, vean el juego de esta manera súper iluminado, ustedes podrían llegar a un punto en el cual hagan el cambio de gama a linear, pero eso únicamente lo han reflejado el cambio una vez en esta parte de acá, pues de configuración del render, una vez saquen el producido. Y hay otras configuraciones internas, por eso los voy a mostrar más adelante una vez hayamos terminado con esta etapa de iluminaciones, de configuraciones que pueden hacer con respecto a estos factores de gama y de linear. No sé si por ahí ven como un pequeño cambio. ¿Sí ven lo que pasa ahí? ¿Sí ven lo que pasa con gama y vieron lo que pasa versus lineal? Yo no sé si ahí lo alcanzan a visualizar muy bien, pero lo bueno es que ahí quedó grabado para que ustedes lo miren. ¿Sí pueden ver la pantalla o se ve un poquito mal o qué? Yo sí. Entonces por acá, si ustedes se fijan, estos lineares y estos gamma van a depender de las intensidades y así es como se hacen los cambios correspondientes a nivel de la iluminación. ¿Sí pueden verlo? Sí. ¿Qué va a pasar entonces cuando no hacemos manejo de luces? Cuando manejamos luces y vamos a obtener una mejor escena cuando realizamos el proceso de optimización a nivel interno del mundo. Aquí también les coloco el referente para que hagan la revisión. Mi internet está un poco lento, entonces
Sin embargo, ahí en la diapositiva que yo ya les envié pueden dar clic y pueden ver el contenido correspondiente con la optimización. Entonces, si quieren, le dan clic ahí y ahí van a encontrar un referente oficial de Unity en el cual se les da sí, les muestran cómo hacer ese proceso. No sé justo por qué está tan lento, en serio. Básicamente eso es por la parte de la iluminación. Y por acá vamos a encontrar otro tipo de configuraciones que es con respecto al Project Settings, que es lo que les mostraba ahorita, junto con el Skybox, que es la imagen del cielo. Por ahí hay un link de referencia. Y acá tenemos los tipos de iluminación, que era lo que yo les mostraba en un principio. El baking es el proceso de la iluminación sobre los elementos no estáticos. Entonces es por eso que es tan importante entrenar lo que son edificios, plataformas, árboles, todo este tipo de cosas que jamás en el proceso de juego, en el ciclo de vida del juego se mueven o se interactúan con ellos. Es importante que se determinen como estáticos, ya que nos van a permitir un proceso de optimización a nivel interno del proceso. Y entre ellos vamos a tener el baked, que es el precocido de las imágenes. Vamos a tener el mix, que es entre el baked y el real time. Sí, dígame. Se cayó, se te fue la comunicación y todo. Se murió todo. Ah, pero ahí me pueden escuchar. Sí, pero había caído. ¿Hasta dónde escucharon? La diapositiva azul. La diapositiva azul, a ver. Todas son azules, en la que está el bombillito. La de abajito. Esta, no sé esa porque no tiene la parte de la derecha, por eso me la salté rápido. Ese es el Skybox, que es la imagen de fondo, estamos viendo la parte conceptual, y la parte del baking eran los precocidos, las luces al horno, es como se conoce más pues en el mundo de Unity, de la comunidad, las luces bajo horno, pues sí, por lo que saca la bandeja del mapa de texturas. El mix, que es entre luces precocidas versus luces en real time, es decir, mi personaje que se mueve y sí genera sombras versus la caja o la plataforma que se quedan estáticas, es algo que me permite hacer un proceso de mix. Y por último tenemos el real time, que es pues el proceso de cálculo constante en todo mi mundo. Y por otra parte tenemos la variación de la intensidad, y aquí también en la diapositiva les coloco el referente de los environments, es decir, de las variables, cuál es ese real time, el mix, el light mapping settings, todo ese tipo de cosas junto con sus definiciones. Se las referencio aquí para que por favor hagan revisión de ese contenido. Por otra parte vamos a encontrar los focos de luz, que era lo que les mostraba, el light mapping, que era que nosotros establecemos las luces y él lo que hace es generarnos el mapa, el precocido del mapa. Y por último encontramos varios tipos de especificaciones, que son las luces al horno, que son las luces en tiempo real, y algo que nos decía al principio de la clase, no recuerdo si era Juan David, que son que las luces son como ondas, una cosa así creo que él nos decía. ¿Todo claro hasta allí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces ustedes con sus compañeros de equipo eh, hicieron un proceso de selección del mundo, ¿cierto? Y empezaron a hacer como una pequeña escena. ¿Cómo no? Hicieron una escena con los elementos correspondientes. Lo que quiero que hagan en esta hora de clase que nos queda es que revisen este primer tutorial como trabajo personal, independiente, hagan la revisión conceptual, quiero que todo esto de las luces les quede claro y puedan ver los distintos tipos de materiales que se definen. Y por otra parte quiero colocarles este Unity Tutorial, que es algo pues que Unity en ese momento tiene activo, el Unity Learn Premium, que es que
sin necesidad de que usted pague durante 3 meses, puede acceder a los tutoriales que tiene presente. Entonces por acá tenemos premiums, pero si por ejemplo yo entro acá, me va a salir la marca de agua con mi correo, KDM97, en todo esto que es la marca de agua. Sin embargo, me va a permitir acceder al contenido. Entonces quiero que aprovechen esto y que hagan la revisión de forma individual de cada una de estas técnicas de iluminado, que es un poco de lo que yo les acabo de hablar. Pero pues aquí se los explican más a fondo y de una forma mucho más detallada, junto con lo que yo les mostré aquí, el proceso de autogeneración, que es el proceso de cocinado de las luces. Ah, ustedes no pueden ver mi pantalla. Yo ahí mostrándoles en la pantalla. Eso es a lo que me refiero, a esos links. Voy a rebobinar lo que acabo de decir para que me entiendan, porque no, ahí no me van a entender. El segundo link que les mandé al Discord, que dice Unity Learn, lo que les va a permitir es irse a esta página de acá, que es el Unity de aprendizaje, y Unity en ese momento tiene activos el Unity Learn Premium, es decir, tiene activos tutoriales que son pagos. Entonces, entre ellos está la introducción a la luz y al renderizado, que es una de las que quiero que vean. Es algo que dura 1 hora, más o menos lo que nos queda de nuestra clase. Pero como es algo que en ese momento ellos tienen activo, es por eso que a ustedes les va a salir como con la marca de agua de su correo electrónico, con el cual tienen configurada su cuenta de Unity normal. Por eso es que les recomiendo que su Unity lo trabajen logueados en el software. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Revisar este tutorial de introducción a las luces y renderizado, que dura 1 hora, de forma individual, y con el proyecto que ya tienen con la casa, van a tratar de ubicar alguno de los elementos 3D que vimos hoy en el ejercicio, colocar por ahí unas llaves, una mesa con un vaso de agua o cosas así, para que veamos como ese proceso de iluminaciones y renderizados con los props. Eso es básicamente el ejercicio y lo que yo les quiero plantear.